Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta. El diccionario define la palabra materialismo como la tendencia a estar más interesado en lo material que en las metas espirituales. Cristo Jesús expuso la raíz principal del materialismo en su declaración acerca del terreno espinoso. Dijo en Marcos capítulo 4, versos 18 y 19: Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. De esta manera, Jesús explicó a sus discípulos el espíritu destructivo de la codicia por lo material y los afanes. Es triste que la explicación del Señor del terreno espinoso describa con exactitud a muchos que hoy día declaran ser cristianos. Queridos oyentes, a causa de sus afanes por esta vida, a causa de siendo engañado por las riquezas y a causa de su codicia de las cosas materiales, usted le impide a la palabra de Dios que tenga curso libre en su vida. ¿Es usted tan fructífero como sabe que debería serlo? Tremendas cantidades de tiempo y energía son sacados de la vida de uno como cristiano a causa de la ansiedad, el enojo y el desespero. Ciertamente, las presiones externas negativas influencian los pensamientos internos del cristiano, pero el verdadero discípulo de Cristo reconoce que es posible cerrar la puerta de su corazón a las tinieblas y la perdición. Escucha al Señor. Mateo 6:34 nos dice: Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ha sido dicho que un hombre estaba tan acostumbrado a enojarse que a menudo se preocupaba porque se había olvidado de aquello por lo que supuestamente debía preocuparse. Querido amigo, Dios no quiere que las personas se afanen. En Filipenses 4:6 Pablo manda a los cristianos a por nada estéis afanosos. Y Pedro dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. En la cultura de hoy, en la sociedad moderna, los cristianos deben estar especialmente enterados y en guardia contra el afán destructivo de las cosas materiales. Un viejo predicador dijo una vez que la arteria más sensitiva en el cuerpo humano es la que corre hacia abajo hasta el bolsillo, hasta la billetera, hasta la cartera. Hoy en día, el hombre de esta sociedad está acostumbrado a tener una billetera llena de dinero plástico. El crédito casi ha arruinado a este país a medida que está cayendo detrás del pago de sus deudas nacionales. ¿Cuántas personas conoce usted personalmente durante los últimos 5 años que hayan caído víctimas del sistema de crédito? La historia típica es parecida a esta. El hombre consiguió una tarjeta de crédito. 2. El hombre consigue muchas tarjetas de crédito. 3. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida del hombre llevan las cuentas de su crédito hasta el límite. 4. El hombre comprende inesperadamente que va a llegar el momento de pagar, pero no hay recursos para pagar. Y 5. El hombre se afana, se llena de preocupación y de angustia. Si este escenario terminara con el afán y la ansiedad, sería lo bastante malo. Pero no se detiene ahí. Ahora,
El hombre debe preocuparse por conseguir otro empleo, 2 empleos, o tener un empleo adicional, o convencer a la esposa de que ella también necesita trabajar. Ella entra a trabajar a la fuerza, y él consigue varios trabajos extras solo para hacer frente a los gastos. Y así continúa la historia. Mientras tanto, la palabra de Dios es ignorada y la obra de Dios es descuidada u olvidada conjuntamente. ¿Le suena esto familiar? De esta manera, los cristianos a menudo son consumidos por los afanes de esta vida. La preocupación por las finanzas no añadirán un solo codo a su vida, amigo oyente. Deberíamos sentir y arrepentirnos de los errores financieros del pasado y crear un plan específico de restitución, del pago de las deudas. Es algo que debería hacer aparición. Un hijo de Dios fiel comprende que enojarse o irritarse es inútil. El pecado de sobreexcederse uno mismo en el campo del crédito es algo que debemos reconocer ante Dios. Y cuando el perdón de Dios es obtenido, las lentas y prolongadas consecuencias de los errores pasados deben ser abordadas. Pablo manda a los cristianos en Romanos 13:8, no debáis a nadie nada. Si los acreedores están deseando resolver un plan de pago alternado, esto ayudará a los cristianos que se están esforzando por hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Si los acreedores no son flexibles en los pagos opcionales, entonces el cristiano simplemente debe hacer lo que sea capaz para pagar la deuda. Algunos hoy día se están esforzando por convencerse a sí mismos de que es bíblico evadir o evitar el pago de la deuda. Mientras tanto, la culpa subsecuente y los afanes proliferan en sus mentes. El texto clásico del Señor sobre el afán y la ansiedad se encuentra en Mateo capítulo 6 del verso 24 al 34. Y en esta porción Jesús muestra que el afán por las necesidades de la vida, la comida, la bebida, el vestido, es innecesario. Es algo que está prohibido. Es inútil. Es paganismo. Es mostrar falta de fe. Sí, que todos los cristianos puedan obtener la sabiduría necesaria para regresar a las necesidades básicas de la vida. La riqueza es algo que la sociedad de hoy glorifica. Satanás engaña mientras los cristianos buscan obtener el objetivo de las riquezas. Es concebido y creído por muchos que si es acumulado suficiente dinero y posesiones materiales durante un tiempo de vida, ciertamente esto llevará a la felicidad. En contraste, el Salvador dijo en Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Muchos hoy día creen que los lujos son necesidades. Para definir bíblicamente las necesidades, consideremos las palabras de Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6 del verso 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La mayoría de la sociedad tienen sustento y abrigo. Pero muchos no están contentos. Aún cristianos mismos se encuentran trabajando como esclavos en trabajos extras, trabajando muchas horas para obtener más dinero y posesiones. Y nuevamente, grandes cantidades de energía son sacadas de la vida de un cristiano a causa del amor al dinero. Algunos se han extraviado de la fe y han sido traspasados de muchos dolores, como dice en 1 de Timoteo 6:10. Se hacen intentos por justificar esta obsesión con esta persecución excesiva de dinero y de posesiones mundanas. Algún hermano bien intencionado dice, yo sería capaz de hacer tanto más dinero para el Señor. Sin embargo, en el análisis final, una gran cantidad de todo el dinero extra y de aquellas posiciones mundanas son usadas en la persecución de más lujos. La Biblia dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. 1 de Timoteo 6:9. En algunos casos, cristianos fieles son ricos
y consecuentemente obedecen las instrucciones de Dios de no ser altivos, de no poner la esperanza en las riquezas, que son inciertas, de hacer el bien, de ser ricos en buenas obras, de ser dadivosos y generosos. Cada santo de Dios debe estar honestamente determinado en su corazón de no perseguir el dinero. Esta época, este mundo de materialismo, ofrece muchas cosas que distraen a los cristianos de la palabra de Dios. La televisión, las videocaseteras, las grabadoras, los computadores, los videojuegos, los hobbies, los deportes, la recreación, el entretenimiento y la lista continuaría. Son señuelos que hacen que el pueblo de Dios se aleje de la obra fructífera y del servicio en el reino. Muchas de estas cosas no son incorrectas dentro de sí mismas. Sin embargo, cuando un individuo usa alguna de estas cosas para ir más allá de los límites de la ley de Dios, peca. Por ejemplo, viendo pornografía en televisión que incite pensamientos y acciones lascivas, gastando cantidades de tiempo desordenadas y dinero en computadoras, videojuegos, manías, apostando en eventos deportivos y envolviéndose uno mismo en formas de recreación y entretenimiento pecaminoso. Eso es contrario a la voluntad de Dios. Es nuestro propósito con esta enseñanza declarar sencillamente que las codicias de otras cosas ahogan la palabra de Dios e impiden que el cristiano sea fructífero. Que todo cristiano pueda determinar dónde quiere que estén, remover las espinas de sus vidas materiales, porque como dijo Pablo en 2 de Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida.